¿Qué es lo más inquietante que alguien te ha dicho y que no puedes olvidar? Soy fisioterapeuta. Tuve un paciente con esquizofrenia que se estaba recuperando de un fémur roto. Cuando realizaba su programa de ejercicios en casa, le agradecía a una persona. Cuando no hacía sus ejercicios, culpaba a otra persona. Después de varias visitas, me di cuenta de que estas otras personas eran parte de su enfermedad mental, no compañeros de cuarto que lo distraían o ayudaban. Hablaba de ellos de manera muy realista. No me había dado cuenta de que las enfermedades mentales podían hacer que las alucinaciones fueran tan reales para las personas. Cuando di a luz a nuestro hijo, inmediatamente después de que nació, sufrí una hemorragia severa y perdí 3,6 litros, más de la mitad de mi volumen sanguíneo. Fui llevada de urgencia a cirugía y clínicamente fallecí en la mesa de operaciones, pero fui resucitada. Mi bebé y yo estuvimos en el hospital durante una semana después del nacimiento. Él estaba bien, pero los médicos pensaron que posiblemente había tenido un derrame cerebral además de necesitar recuperarme del parto. Cuando finalmente nos permitieron regresar a casa, mi prometido, ahora muy ex, vino a recogernos. Entonces, durante el camino a casa, me dijo de manera muy factual: ya no te amo, no significas nada para mí. Acepté que habías muerto y, honestamente, hubiera sido más fácil si te hubieras quedado muerta. Lo miro, a él, nuestro hijo, y significa todo para mí. Te miro a ti, y no significas nada. Mi padre me llamó aproximadamente una semana antes de que falleciera en casa. Él y yo estábamos teniendo una conversación normal y, de repente, me dice que mi tía Joyce y mi tío Norm habían venido a visitarlo. Luego me contó que los padres de mi madre también habían pasado por allí. Ahora, esto por sí mismo no suena extraño, salvo que esto fue en 2015. Mi tía Joyce había muerto en 2012. ¿Y el tío Norm? Bueno, él murió en 1988. ¿Mamá y Carlton? Ambos en 1996. Luego me preguntó si había sabido de mamá últimamente. No había tenido noticias, porque ella falleció en 1999. Después de colgar con él y su pareja, Han, miré a mi pareja y le dije que necesitábamos hacer planes para visitar a papá. Pronto. Desafortunadamente, papá falleció aproximadamente una semana después. Recibí una llamada telefónica en medio de la noche de la hija de su pareja. Mi teléfono estaba en silencio, así que nunca escuché que sonara. Ella me dejó un mensaje de voz a la 1 de la madrugada pidiéndome que la llamara tan pronto como recibiera el mensaje. Aparentemente, no llamé lo suficientemente rápido porque a las 3 de la madrugada, yo todavía estaba durmiendo, ella llamó y dejó un mensaje de voz diciendo que papá había fallecido. Mi amigo perdió a 2 hermanos por suicidio y luego a su padre por cirrosis en un lapso de 18 meses. Eso lo afectó mucho y se metió más en las sustancias ilícitas. Ahora tiene 11 años limpio. Pero cuando estaba en su peor momento me contó sobre este sueño recurrente acerca de un tren con todos sus familiares fallecidos a bordo. Lo tenía cada noche. Luego me dijo que una noche estaba en el tren, como pasajero, no solo observando. Después se fue a rehabilitación. Pero siento que si ese sueño no lo hubiera impulsado a buscar ayuda, habría tomado el tren hacia el otro lado. Cuando tenía 15 años, mi mamá me hizo sentar en el sofá cuando llegué a casa de la escuela porque tenía algo difícil que decirme. Mi padre había sido arrestado por solicitación a un menor. Sabía lo que eso significaba, pero creo que mi cerebro estaba tratando de protegerme. Tuve que preguntarle qué quería decir con eso, y cuando lo hizo, vomité en toda la sala. Luego, me desmoroné en llanto. Era una niña muy unida a mi papá mientras crecía, y me resultaba inconcebible que él pudiera haber hecho algo tan terrible. Afortunadamente, lo atraparon en una operación encubierta en internet, y ningún niño resultó realmente lastimado. Sin embargo, ese momento desencadenó un período de 3 años en el que prácticamente vivía en piloto automático mientras el divorcio de mis padres y la prosecución de mi padre continuaban. Al final, no cumplió ninguna condena. Lo más cercano a la justicia que recibió fue morir joven. Me encontré con un amigo al que no había visto en mucho tiempo. Él dijo: «Hola, es increíble verte. La otra noche X y yo estuvimos juntos y jugamos con una tabla Ouija y la cosa escribió: Emma se está yendo a casa». Nos reímos un poco y yo dije que eso era extraño, y nos despedimos.
Mi esposa Emma murió en un accidente unos días después. Él y yo hablamos de eso una vez y nunca más lo mencionamos. Estábamos planeando unas vacaciones familiares enormes con alrededor de 19 miembros de la familia, incluyendo a mi madre. Ya habíamos reservado la propiedad y estábamos en un chat grupal hablando sobre el viaje. De repente, mi madre anuncia al grupo que no irá de vacaciones con nosotros porque tiene un mal presentimiento, pero no podía decir por qué. Todo el viaje terminó desmoronándose antes de que fuera el momento de ir. Lo que hace que esto sea inquietante y algo que nunca olvidaré es que, la noche antes de que teníamos originalmente programadas las vacaciones, mi mamá se cayó y se rompió el bazo en pedazos. Esto llevó a 3 cirugías, varias semanas en soporte vital y más de 70 días en el hospital. Siempre ha tenido un sexto sentido para estas cosas, pero nunca deja de sorprenderme cuando tiene razón. Esta fue una vez en la que desearía que se hubiera equivocado. Ella todavía se está recuperando de esta experiencia y salió del hospital la semana pasada. ¿Por qué estás aquí? Era un estudiante universitario viviendo en la capital de un país pobre que estaba atravesando una gran crisis económica. Decidí hacer trabajo voluntario con un grupo que trabajaba con niños en la calle. Principalmente, solo me hacían pasar el rato con los niños y jugar fútbol con ellos, mientras intentábamos poco a poco ganarnos su confianza para animarlos a que más adelante obtuvieran otro tipo de ayuda de los programas que teníamos. Muchos de los niños habían sufrido todo tipo de explotación y abuso, y la mayoría de ellos secretamente inhalaban pegamento de bolsas de plástico que mantenían ocultas en sus mangas. Una vez estaba charlando con uno de los niños y él me preguntó sobre mí. Le dije que era de Estados Unidos. Él quedó maravillado. Entonces me hizo esa pregunta y yo estaba igualmente asombrado. Me di cuenta en ese momento de que cualquier cosa que le dijera sonaría estúpida y absurda para él, que era un estudiante tratando de aprender sobre su país, que regresaría a Estados Unidos después de un año. Que no tenía idea de lo que iba a hacer para ganar dinero cuando regresara. Que estaba haciendo trabajo voluntario con este grupo porque me molestaba ver a los niños en la calle y quería ayudar, pero en realidad no estaba preparado para hacer nada más allá de venir una vez a la semana y jugar fútbol. No recuerdo qué terminé diciéndole, o tal vez se distrajo con algo más interesante antes de que pensara en algo. Pero nunca he olvidado ese encuentro y he tratado de vivir mi vida de una manera que responda a esa pregunta. No es que siempre lo logre. A menudo me pregunto qué habrá sido de él. Tengo una hija con necesidades especiales. Su condición significa que probablemente no vivirá mucho más allá de los 40 años. Requiere asistencia total para todo. Tenemos que vestirla, bañarla, etc. En una ocasión le dije a mi esposa, es una lástima saber que probablemente sobreviviremos a uno de nuestros hijos. Y mi esposa simplemente me mira y dice, sí, pero ¿qué pasará con ella si no lo hacemos? Y la realización de que no solo sobreviviremos a ella, sino que probablemente es lo mejor que podremos hacer se hizo evidente. Está jodido de cualquier manera. Susurró en mi oído una persona que estaba de pie en silencio detrás de mí, la última vez que los vi. Si pudiera cortarte la cabeza y guardarla en una bolsa, la llevaría conmigo para siempre. Ella era la sobrina de un famoso asesino en mi país. Me aseguré, después de ese evento, de no asistir nunca más a nada en lo que ellos estuvieran presentes y también me aseguré de eliminarlos de todas mis redes sociales. Una amiga cercana que nunca abrazaba ni le decía a nadie que le gustaba o apreciaba, básicamente nada remotamente sentimental, al despedirse después de pasar tiempo juntas me dio un gran abrazo y me dijo que me quería. Ella murió esa noche. La policía y todo eso estuvo involucrado porque su departamento parecía una escena del crimen sangrienta. Resultó que fue por causas naturales. Tuvo una emergencia médica repentina. Aléjate de mí, estás loco. Mi padre me dijo eso cuando se volvió delirante unos días antes de morir de cáncer. Tuve que cargarlo hasta el sofá después de que se encerró en el baño. Fue lo último que me dijo. Sufro de problemas de salud mental debido a una lesión cerebral. Cuando dijo eso, no sabía si era solo el delirio o su verdadera opinión, sin censura, sobre mí. Espero que sea lo primero, pero nunca lo sabré. Aún pienso en eso muchos años después. Quizás sea lo más inquietante debido a la reciente pérdida, pero mi abuela falleció hace 2 meses.
Vi a su mejor amiga en la iglesia el fin de semana pasado, y estábamos conversando de manera casual, y luego ella dijo, la extraño. Mi teléfono ya no suena nunca, esta señora tiene 94 años. Hablaba con mi abuela por teléfono todos los días. Habían sido amigas desde la década de 1940. 80 años de amistad se han ido, y ella es la única que queda de su grupo de amigos. Quien la conoció cuando era joven ya no está. Y aunque tiene hijos y nietos que llaman de vez en cuando, no es lo mismo. Me pareció tan increíblemente triste y solitario. Cada vez que pienso en eso, se me llenan los ojos de lágrimas. Quería darle mi número, pero honestamente no la conozco bien. Ella reconoce mi cara, pero nunca puede recordar mi nombre. Y trabajo a tiempo completo mientras crío a 3 hijos, así que no tengo mucho tiempo libre. Estoy desgarrada por ella. Bueno, estaba escrito. Cuando enseñaba inglés en la escuela secundaria, pedí a mis estudiantes que llevaran diarios y me los entregaran una vez a la semana. Cada día les daba un tema relacionado con la lectura y les daba 10 minutos para escribir. Estaba calificando los diarios una noche en casa y una de mis estudiantes me contó en su diario que estaba siendo agredida sexualmente por su padre. Lo informé a la policía, como lo exige la ley, y ella y su hermana de 10 años fueron sacadas de su hogar y puestas en cuidado temporal. ¿Estás bien? Escuché un grito, un mensaje que recibí pasada la medianoche de mi ex, con quien había terminado hace 4 años. Él tomó un camino bastante oscuro, se volvió homeless y decidió vivir en una unidad de almacenamiento al otro lado de la calle donde vivo, para mantenerme vigilada y asegurar mi seguridad. No tenía idea de que había estado viviendo allí hasta esa noche, y había estado alojándose allí durante un mes entero. De inmediato compré cámaras para exteriores al día siguiente. Cuando era niño, estaba muy unido a mi abuela. Ella cuidaba de mi hermano y de mí mientras nuestros padres trabajaban, y pasábamos tiempo en su casa todos los días como familia. Ella nos consentía absolutamente, y nos encantaba estar con ella. Cuando era muy pequeño, tal vez de 5 años, y siempre tarde en la noche, cuando me estaba acomodando para dormir en un colchón en el suelo de la sala, ella se sentaba en su silla, con un cigarrillo en alto, sus ojos en otro lugar, como si se estuvieran alejando en los tenues vapores azul grisáceos del humo, y me preguntaba con esa extraña voz empalagosa, casi como el tono que un adulto usa cuando habla con un niño a través de un títere, ¿me extrañaría si muriera? Y la sensación de seguridad y protección que siempre sentía cuando estaba con ella desaparecía instantáneamente, siempre tarde en la noche, más tarde de lo que un niño de 5 años debería estar despierto, y me sentía asustado y completamente solo, con esa extraña pesadez de que había algo que necesitaba hacer, alguien a quien necesitaba contarle, pero el único adulto de confianza que tenía, el único adulto en todo el mundo en ese momento, me decía la noche, era quien había hecho la pregunta. Mi hija, aproximadamente a los 4 años, se sentó de golpe en la cama mientras pasaba por su habitación una noche y dijo, fuerzas oscuras están viniendo, mami, en un tono completamente conversacional. Luego se volvió a dormir, dejándonos a mí y a su padre un poco nerviosos durante los próximos días. Un mes después, me di cuenta de que lo había sacado de un tráiler de Ben 10. Sin embargo, a los 19 años aún sostiene que hay personas sombra en nuestra casa que nos observan. Lo cual es agradable. Una de mis amigas se obsesionó con mi embarazo y más tarde con mi hijo, pero nunca de una manera positiva. Cuando estaba embarazada, y ella también, nunca dejó de decirme que aún podía tener un aborto espontáneo, que el niño podría tener defectos de nacimiento, que mi barriguita era demasiado pequeña y, por lo tanto, según ella, no había forma de que el bebé pudiera estar sano. Todavía está muy obsesionada con hacer que mi hijo y yo nos veamos mal. Siempre recibo cumplidos sobre lo dulce y bien portado que es mi hijo, y cómo es amiga de todos. Por supuesto, no es un ángel y a veces se porta mal o necesita que le digan algo, pero en general, tengo un niño realmente fácil y dulce. Bueno, según esta persona, mi hijo de 3 años es un peligro para sus hijos y ella no puede visitar a su tía, que vive al lado, porque mi niño también jugará en esa calle y no quiere poner a sus hijos en peligro porque, según ella, soy una madre terrible que no pone ningún esfuerzo en criar a su hijo. La obsesión es realmente inquietante. Absolutamente no cruzaría la calle si ella está manejando por ahí porque en este punto está claro que no quiere que mi hijo exista en el mismo mundo que el suyo.
Mi esposo describió el mismo demonio del sueño que yo estaba viendo. Ninguno de los dos tiene antecedentes de parálisis del sueño o de alucinar demonios, pero tuvimos un armario realmente aterrador en un apartamento. Yo dormía de cara a él y seguía imaginando esta figura encorvada con cabello lacio y largo y ojos blancos y pequeños mirándonos en la cama. No era como una alucinación vívida, simplemente pensé que tenía una imaginación inquietante. Luego, mi esposo mencionó que seguía imaginando una figura al lado de la cama. Nunca mencioné lo que yo estaba viendo, así que le pregunté cómo era y él lo describió a la perfección. Ambos estábamos bastante asustados. Siguió ocurriendo durante un tiempo, él se emborrachaba y le gritaba. Le pusimos un nombre y creo que eso lo empeoró. Pero eventualmente nos mudamos y todo estuvo bien. Sin embargo, encontramos mucha humedad al mudarnos, así que quién sabe, tal vez fue una alucinación que compartimos. Mi esposa estaba conduciendo para Uber y yo estaba acostando a nuestra hija de 3 años. Ella dijo, sin ningún tipo de emoción, no puedo dormir, si me duermo, mamá morirá. Me dio escalofríos. La tranquilicé diciéndole que eso no era cierto y, eventualmente, se quedó dormida. Inmediatamente le dije a mi esposa que tenía que regresar a casa a salvo esa noche porque no puedo costear la terapia para nuestra hija si termina creyendo que su mamá murió porque se quedó dormida. Después de la clase de natación en un YMCA, tenía 10 años y estaba en un vestidor con solo una persona más, un hombre de mediana edad que se estaba atando los zapatos mientras yo entraba a un cubículo para cambiarme. Cuando salí del cubículo, él dijo, «Oye, chico, ¿oíste eso?» Obviamente, mis instintos de peligro con extraños se activaron, pero traté de permanecer en silencio y luego realmente escuché de qué estaba hablando. Era como la respiración pesada de alguien y luego pasos en las paredes de concreto, como pasos húmedos que subían por la pared trasera. No creo en fantasmas ni nada por el estilo, así que probablemente había una explicación, pero seguía siendo aterrador y yo era joven. Lo miré y él estaba mirando hacia arriba, siguiendo los pasos en la pared. Recuerdo lo aterrorizado y preocupado que se veía su rostro. No sé por qué, pero de repente me apresuró a salir del vestidor, y corrió hacia sus amigos para contarles lo que habíamos escuchado, mientras yo corría hacia mi abuelo. Lo vi un par de veces más durante el año. Cada vez que paso por el ahora cerrado YMCA, pienso en eso. Un amigo mío se emborrachó una noche en un bar que solía ser de mi propiedad. Antes de irse, me dio un abrazo y me dijo que quería despedirse de mí por ser un buen amigo. Luego me contó que se iba de la ciudad al día siguiente porque estaba trabajando con una agencia del gobierno y que iba a matar a alguien por la mañana que estaba deteniendo el progreso del pueblo en el que vivimos. Me reí y lo tomé como una broma de borracho. Se fue con un grupo de amigos. A la mañana siguiente, otro amigo me llamó para decirme que nuestro amigo se había tirado de un barco y había muerto. Hace unos 35 años, estaba en un viaje en autobús de Greyhound a través del país. Un caballero abordó el autobús en algún lugar de Texas. Lo recuerdo vestido completamente de mezclilla, algo calvo. Muchas de las personas hicieron pequeñas charlas y se formaron pequeños grupos basados en intereses mutuos. Esto fue antes de que tuviéramos nuestros teléfonos y opciones de entretenimiento individual al alcance de la mano. Recuerdo que este hombre intercambió un poco de charla con muchas personas. Parecía realmente intenso, pero lo suficientemente educado como para no ofender. Recuerdo que dijo algo sobre la geografía que estábamos encontrando. Pensé para mí mismo que este tipo está loco de remate o realmente es un tipo muy interesante. Entró al baño mientras el autobús estaba en movimiento y se disparó.